Cuelga el teléfono cuando te estoy hablando, gritó el jefe, regañando a la nueva limpiadora por el suelo sucio. Lo siento, es su hija. Suplica ayuda. El millonario, pálido como la cera tras oír eso, apenas pudo mantenerse en pie. Tom Becker era un hombre de carácter difícil. Dirigía una red de fábricas de ventanas que exigía decisiones rápidas, mente analítica y mano dura con la gente. Ni siquiera en casa se permitía suavidad, obligando a su familia a bailar al son de su música. Precisamente esas cualidades que lo llevaron al éxito, un día acabaron por destruir todo lo que había construido. La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión en un barrio prestigioso, marcando un ritmo monótono que parecía contar los últimos minutos de paz en casa de los Becker. Tom aparcó su todoterreno negro en el garaje y se quedó unos segundos inmóvil, apretando el volante. El día había sido largo, las negociaciones con proveedores se alargaron hasta tarde y una de sus fábricas anunció un retraso en un pedido importante. Números, fechas y problemas urgentes giraban en su mente. Salió del coche, ajustó su traje italiano y caminó hacia la casa. A sus 52 años, su presencia imponía, alto, con canas en las sienes que acentuaban su autoridad. 2 décadas atrás, había levantado casi desde cero un imperio de fábricas de ventanas y ahora su empresa era una de las más grandes. El éxito requería sacrificios y Tom ya se había acostumbrado a decidir rápido y sin titubeos. Al abrir la puerta, esperaba ver a Barbara en la entrada, como de costumbre. Pero lo recibió el silencio. Frunció el ceño, colgó su abrigo y entró en el salón. Barbara estaba sentada en el sofá crema junto a la chimenea, absorta en la lectura. Sostenía una taza de porcelana de la que emanaba un agradable aroma a café. La luz suave de una lámpara caía sobre su cabello castaño, y por un momento parecía que el tiempo se había detenido para ella en ese rincón acogedor del hogar. «Podrías haber venido a recibirme», murmuró Tom, lanzándole una mirada evaluadora. Barbara levantó la vista de la novela y lo miró con leve sorpresa, como si no entendiera lo que él esperaba. «Escucha, querido, no soy tu criada», respondió con calma, marcando la página con un separador. «Y además, es lo mismo todos los días». Tom se desabrochó el saco y se acercó, con gestos cargados de irritación. «¿Cómo que lo mismo?», preguntó con un tono más áspero de lo que pretendía. Barbara dejó el libro a un lado y colocó la taza en la mesa. Sus movimientos eran lentos, medidos. «Te saludo, te pregunto cómo te fue el día», dijo negando con la cabeza. «Tienes la misma cara de fastidio. Haces ademanes como si te molestara que te hable. ¿Y a quién le sirve eso?». «A mí me sirve», explotó Tom, alzando la voz. «Solo quiero que me recibas bien, no con reproches». Barbara se puso de pie, alisando las arrugas de su elegante bata. 25 años de matrimonio le enseñaron a leer el estado de ánimo de su esposo y ahora lo veía al borde del colapso. «Ahí vas otra vez», dijo con cansancio. «Ni siquiera te preguntaré si vas a cenar. Sé perfectamente que estuviste en un restaurante con otra de tus fulanas». Lo dijo sin gritar, como quien enuncia una verdad asumida desde hace tiempo. «¿Ves? Siempre con tus quejas», gritó Tom y se lanzó hacia ella. Su mano se cerró con fuerza sobre la muñeca de Barbara. Sus dedos se clavaron en la piel delicada con tal violencia que ella soltó un grito ahogado de dolor. «Me haces daño». Intentó zafarse, con los ojos llenos de lágrimas. «Suéltame ahora mismo. Deja de hacer un escándalo». Siseó él, sin soltarla. «Sabes bien que trabajo hasta tarde por esta familia. Eso no pienso soportarlo más». Barbara lo empujó con fuerza con la otra mano. Tom la soltó. En su muñeca quedaron marcas rojas. Barbara se frotó la zona adolorida, y las lágrimas rodaron finalmente por sus mejillas. «Estoy harta de ti», dijo entre dientes. Su voz temblaba de rabia, pero también de años de cansancio. «Me voy».
Me largo de esta casa. Tom se quedó paralizado un segundo. Nunca la había oído decir esas palabras. Sus discusiones solían terminar en silencio o con él encerrado en su despacho. Pues vete. Desaparece. Gritó y se dirigió a la chimenea. Pero no pienses que seguirás viviendo a costa de mi dinero. Agarró una botella de whisky escocés de la repisa y llenó un vaso pesado de cristal. El alcohol le quemó la garganta, pero con ello llegó una leve sensación de alivio. ¿Así que el dinero es más importante para ti que tu familia?, preguntó Barbara, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No empieces con tus filosofías, rezongó Tom, sirviéndose más. Sin mi dinero, seguirías en ese miserable trabajo de contable. Y con tu dinero me convertí en una muñeca bonita que debe callar y sonreír, dijo ella con amargura. Tom no respondió. Se hundió en su sillón de cuero favorito, cerró los ojos y dejó que el whisky lo envolviera por dentro, deseando escapar de los reproches. Mientras él permanecía con los ojos cerrados, Barbara subió al dormitorio. Cada paso resonaba en la silenciosa casa. Abrió el armario y sacó la maleta grande que habían comprado para su luna de miel en París hacía 25 años. Le temblaban las manos, pero sus movimientos eran firmes y decididos. Empacó lo esencial, algunos vestidos, ropa interior, cosméticos, documentos del cofre, joyas que Tom le regaló cuando aún sabía ser romántico. Tomó la foto de su hija Vanessa y la envolvió con cuidado en un pañuelo. Antes de cerrar la maleta, echó una última mirada a la habitación. Allí había vivido gran parte de su vida adulta. Allí fue feliz cuando nació Vanessa. Allí lloró al descubrir las infidelidades de su esposo. Hacía 5 años que dormían en camas separadas porque, según Tom, ella no lo dejaba descansar antes de sus reuniones importantes. Basta, susurró para sí. Basta de vivir una vida que no es mía. Bárbara bajó las escaleras. Tom seguía en el sillón, con la mirada fija en el fuego. La botella estaba visiblemente vacía. Se detuvo en la entrada del salón y sacó de su bolso el manojo de llaves de la casa, el coche y la caja fuerte. Bárbara las colocó sobre la mesa de centro junto al libro que había estado leyendo hace unos 20 minutos. Ya no las necesitaré, dijo con amarga ironía en la voz. Tom giró bruscamente la cabeza. Al ver el maletón en manos de su esposa, se levantó de un salto del sillón, casi derramando el vaso. ¿Estás en serio? Su voz reflejaba sorpresa genuina. Bárbara, ¿qué es esto? ¿Un jardín de infancia? Tom no esperaba que, tras 25 años de matrimonio, Bárbara diera un paso así. En su mundo, las esposas no abandonaban a hombres exitosos. Se enfadaban, hacían escenas, pero al final siempre se quedaban. ¿Y tú qué pensabas? ¿Qué aguantaría tu comportamiento eternamente? Bárbara entrecerró los ojos y negó con la cabeza. No amas a nadie más que a ti mismo. Solo mírate, ¿en qué te has convertido? ¿En qué me he convertido?, repitió Tom dando un paso hacia ella. Yo mantengo a esta familia. Yo construí este negocio, compré esta casa, pago la universidad de Vanessa. ¿Y crees que eso te da derecho a tratarme como a una sirvienta? Su voz temblaba. No soy tu propiedad para que me digas cómo vivir. Te has vuelto loca, farfulló Tom, llevándose la mano al cabello. ¿A dónde vas? No tienes trabajo, ni dinero, ni amigos. Eso crees tú, respondió ella con una sonrisa misteriosa. En realidad sabes muy poco de mí. Se dirigió hacia la puerta, pero Tom la llamó. Bárbara. No hagas tonterías. Lo discutiremos con calma mañana. No hay nada que discutir, contestó sin girarse. Decidiré el divorcio después de hablar con un abogado. ¿Con qué abogado? Su voz se elevó, colérica. Con uno bueno, respondió ella mirando sobre el hombro. La puerta se cerró tras ella con un suave clic que para Tom sonó como un disparo. Se quedó solo en el salón,
donde aún olía a café y a su perfume, donde el libro y la taza a medio beber seguían sobre la mesa. Tom enloqueció de rabia. No era de los suyos rogar a alguien que cambiara su decisión. En los negocios, su palabra era ley, y los subordinados obedecían sin replicar. El acto de ella era una traición absoluta. ¿Quieres independencia? Bufó al aire. Vamos a ver de qué estás hecha. Regresó a la botella de whisky. El alcohol amortiguaba los murmullos de duda que empezaban a arañar los bordes de su conciencia. No admitía que las últimas palabras de Bárbara lo hubieran herido. ¿Qué abogado, qué amigos? Era todo un farol, una amenaza para asustarlo. Con cada trago, su enfado se entremezclaba con resentimiento. Recordó cómo conoció a Bárbara, contadora humilde que admiraba sus ambiciones. Él la llevó a una vida de lujo, con casa y sin necesidad de trabajar. ¿Y a cambio? Todas son iguales, murmuró. Les das un dedo y te arrancan el brazo. El reloj sobre la chimenea marcó la medianoche, pero Tom no pensaba dormir. La habitación vacía le parecía más hostil que nunca. Se envolvió en una manta y siguió bebiendo hasta perder la conciencia, envuelto en un sueño inquieto. Los rayos del sol se filtraron por las rendijas de las cortinas del salón, iluminando el rostro de Tom y arrancándolo de un sueño turbulento. La cabeza le martillaba de resaca, tenía un regusto asqueroso en la boca y la nuca le dolía por la posición incómoda. Intentó abrir los ojos, pero el brillo lo obligó a cerrarlos de inmediato. El insistente zumbido del teléfono le taladró los sentidos. Tom palpó el aparato sobre la mesa de centro, casi derribando la botella vacía, y presionó el botón verde sin mirar la pantalla. «¿Aló?», roncó, con voz de fumador empedernido tras 3 días de alcohol. «Señor Becker, por fin contesta», dijo alarmada su asistenta Amanda. «Llevo media hora intentando comunicarme». Tom se centró en el reloj. Eran las 10 de la mañana. La mente clareó lentamente y se dio cuenta de la catástrofe. «La delegación china ya ha llegado», continuó Amanda, con un hilo de pánico en la voz. «Llevan esperando en la sala de juntas media hora». «¿Qué les digo?». «Maldita sea». Tom se levantó tan bruscamente que el mundo dio vueltas. «He dormido hasta tarde». Tratando de ponerse en pie, casi se desploma por la manta. Las piernas le temblaban y la cabeza palpitaba como un enjambre de abejas. «¿Está bien, señor Becker?», preguntó Amanda. «Se le escucha raro». «Estoy bien», bufó Tom, aunque no era cierto. «Ingéniatelas. Diles que surgió una emergencia familiar. Llegaré en 1 hora». «Pero, señor, están muy molestos». El señor Lee afirmó que en China consideran esta actitud una falta de respeto. La voz de Amanda temblaba. «Pensaban marcharse hace 10 minutos, casi no los convencí de quedarse». «Entonces no los dejes ir por nada», vociferó. «Ofréceles café, muéstrales una presentación de la empresa, lo que sea. No dejes que se vayan». Colgó y corrió al baño. El agua helada lo sacó un poco del trance, pero el dolor punzante en la cabeza persistía. Se afeitó con prisa, cortándose en 2 sitios, se vistió con el primer traje que encontró y salió disparado de casa. En el garaje se percató de que las manos le temblaban. Metió la llave varias veces en el arranque antes de que el motor rugiera. El coche arrancó disparado, chirriando en el asfalto. «Maldita sea, maldita sea, maldita sea», murmuró mientras esquivaba coches. «Por culpa de esa histérica, todo se va a la mierda». Pero en apenas 15 minutos comprendió que la suerte le había dado la espalda. Delante apareció un atasco, una fila interminable de coches casi inmóviles. Sintonizó la radio, esperando escuchar alguna actualización del tráfico. «En la autopista ocurrió un accidente grave con un camión», informó el locutor. «El tráfico hacia el centro está bloqueado por tiempo indefinido. Recomendamos a los conductores tomar rutas alternativas». «¿Qué demonios pasa?»,
Tom golpeó el volante con el puño. ¿Por qué justo hoy? Intentó desviarse por la carretera de circunvalación, pero la situación no era mejor allí. Todos los que se enteraron del embotellamiento se lanzaron por la misma ruta. Los minutos se arrastraban como horas. Tom miraba constantemente el reloj del tablero, observando con horror cómo las manecillas avanzaban inexorablemente. «Por tu culpa, bruja, todo salió mal», gritó al vacío del coche, recordando la pelea de ayer con Bárbara. «Si no fuera por tus histerias, no me habría emborrachado ni perdido la reunión». Golpeó otra vez el volante con las manos, luego se cubrió el rostro con las palmas. El traje ya estaba empapado de sudor, la corbata le apretaba y sus pensamientos se confundían. «Si se cancelan estas negociaciones». No pudo terminar la frase. El teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció el nombre Amanda. «¿Qué pasa, Amanda?», preguntó brusco, presintiendo malas noticias. «Señor Becker», la voz de su asistente sonaba apagada. «No tiene que apurarse. Se han ido». Tom sintió que el corazón le bajaba a los pies. Sabía que eso significaba el fracaso de meses de negociaciones y la pérdida de un contrato de $15 millones. «¿Qué exactamente dijeron?», preguntó, intentando mantener la compostura. El señor Lee estaba muy enojado. Dijo que los chinos son un pueblo puntual y que no les gustó su forma de manejar el asunto. Consideraron su retraso como una falta de respeto hacia su tiempo y cultura. ¿Y la presentación? ¿No les mostraste nuestros logros?, en la voz de Tom sonaba desesperación. «Sí, señor, pero el señor Lee dijo que si el jefe de la empresa no puede llegar a la reunión más importante a tiempo, ¿cómo pueden confiarle el cumplimiento de los pedidos?». Tom cerró los ojos y apoyó la cabeza en el volante. Le zumbaban los oídos y el pecho se le apretaba de rabia y desesperación. «No me digas que se fueron con la competencia», susurró, mordiendo el labio hasta sangrar. El silencio al otro lado de la línea se prolongó demasiado. «Lo siento, pero si es así», finalmente dijo Amanda. «Dijeron que la reunión con la empresa Green Windows está programada para mañana». «¿Con Green?». La voz de Tom se rompió en un grito. «¿Con ese desgraciado?». Varios conductores en autos vecinos se volvieron hacia él, pero Tom no les prestó atención. Estaba temblando de rabia. «Sí». El señor Lee dijo que el señor Green llegó personalmente al aeropuerto para recibirlos y ya los invitó a almorzar en el mejor restaurante de la ciudad. Tom estaba furioso. Acababa de perder un contrato multimillonario, el más grande en la historia de su empresa. El contrato con los chinos debía ser un gran avance, la puerta al mercado asiático. Ahora todo eso era para su principal competidor. «¿Lo lograste, perra?», gritó al vacío del coche, dirigiéndose a la ausente Bárbara. «¿Ahora estás satisfecha?». Tom marcó el número del intérprete chino con quien había llevado las negociaciones preliminares. «Señor Wang, habla Tom Becker», empezó, intentando sonar lo más cortés posible. «Quisiera explicar la situación de la reunión de hoy». «Señor Becker», respondió frío el intérprete, «el señor Lee pidió transmitirle que no está interesado en continuar con las negociaciones. En China, la puntualidad es una cuestión de honor. Pero tuve una emergencia familiar». Intentó justificarse Tom. «Mi esposa fue al hospital». «Señor Becker», interrumpió Wang, «aunque sea cierto, debió avisar con anticipación. El señor Lee ya tomó una decisión. Escuche, estoy dispuesto a ir ahora mismo, donde sea que estén». La voz de Tom se volvía más desesperada. «Lo explicaré personalmente». «Lo siento, pero no es posible». El señor Lee dijo que una empresa que no puede organizar una simple reunión no podrá cumplir con grandes pedidos. «Adiós, señor Becker». Los tonos en el teléfono sonaron como un funeral. Tom quedó atrapado en el atasco, apretando el teléfono tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos.
Intentó llamar a otros contactos de la delegación china, pero el resultado fue el mismo. Nadie quería escucharlo. Su reputación estaba arruinada definitivamente. 20 años de trabajo tirados a la basura, susurró Tom, recostándose en el asiento. Todo se vino abajo por una maldita noche. Pero ni siquiera en ese momento pudo admitir su culpa. En su mente, la responsable era Bárbara. Si ella no hubiera hecho el escándalo ayer, si no se hubiera ido de la casa, él no se habría emborrachado ni perdido la reunión más importante de su carrera. Cuando finalmente se despejó el tráfico, Tom condujo a la oficina. Tenía que explicar a los empleados que la empresa acababa de perder el contrato más grande de su historia. La mañana soleada daba esperanza de algo bueno. Tom se sentó en una gran mesa de roble, mirando una taza de café frío y a medio tomar. La casa estaba en un silencio opresivo, ese mismo silencio que llegó después de que Bárbara se fue y que cada día se volvía más insoportable. Pasaba las páginas del periódico matutino sin leer ni una línea. Sus pensamientos se enredaban como un ovillo imposible de desenredar. ¿Cómo explicarle a Vanessa lo que había pasado? ¿Cómo contarle a su hija que destruyó la familia que habían construido en 25 años? Las palabras se atoraban en su garganta cada vez que intentaba imaginar esa escena. De repente, la puerta principal se cerró de golpe, con un sonido característico que resonó por toda la casa. Tom se estremeció, como si le hubieran dado una descarga eléctrica. El corazón le latió más rápido, reconoció ese sonido. Solo Vanessa cerraba la puerta así, siempre apurada, siempre llena de energía. «Hola. Ya llegué». Sonó la voz melodiosa y familiar de su hija, llena de alegría y anticipación por el reencuentro. Tom escuchó cómo ella dejaba las bolsas en el recibidor, por el sonido, eran muchas. Luego se oyeron pasos rápidos sobre el suelo de mármol del vestíbulo, y en el marco de la puerta del comedor apareció Vanessa. Ella lucía espléndida. Bronceada, con el cabello castaño brillante suelto sobre los hombros, con un vestido ligero de verano color azul mar. Sus ojos, una copia exacta de los de su madre, brillaban de alegría. 20 años, y toda la vida por delante. Tom sintió cómo se le apretaba el corazón al pensar que tendría que destruir su mundo despreocupado. ¿Y por qué nadie me recibe?, sonrió ella, mirando alrededor del comedor. ¿Y dónde está mamá? Su mirada recorrió los sillones vacíos, la mesa puesta solo para una persona, y en sus ojos apareció un leve desconcierto. Pero la sonrisa no se borró de su rostro, estaba demasiado feliz de volver a casa como para notar algo extraño de inmediato. «Hija, al menos podrías haber avisado». Tom se levantó con dificultad de la mesa, sintiendo que se le doblaban las piernas. Se acercó lentamente a su hija, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo decírselo? ¿Por dónde empezar? Vanessa extendió los brazos hacia él y él la abrazó, inhalando el aroma familiar de su perfume, ligero, floral, tan joven y despreocupado. Pero en su mente cruzó un pensamiento de pánico, no sabe cómo explicarle todo. No tiene ni idea. Las palabras que había practicado cientos de veces durante esos días de repente desaparecieron, se disolvieron en el aire. Quería hacerles una sorpresa, dijo Vanessa alegremente, separándose un poco de su padre y mirándole a la cara. Los exámenes terminaron antes, y pensé. Mamá, gritó, girando la cabeza hacia la escalera que conduce al segundo piso. Mamá, ya estoy en casa. El eco de su voz resonó por la casa y se apagó sin respuesta. Vanessa frunció el ceño, pero solo un poco, probablemente mamá estaba en el jardín o en su taller, pensó. Vanessa, Tom carraspeó, sintiendo la garganta seca. Mamá no está en casa. Ella. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, como si alguien las sujetara con fuerza. Vio cómo cambiaba la expresión en el rostro de su hija, cómo la alegría se transformaba en desconcierto. ¿Qué quieres decir con que mamá no está en casa? Vanessa inclinó la cabeza, estudiando el rostro de su padre.
La sonrisa aún jugaba en sus labios, pero sus ojos mostraban alerta. ¿Se fue de vacaciones? ¿A reunirse con sus amigas? ¿O tal vez a casa de la abuela? Tom bajó la mirada, incapaz de sostener esa mirada confiada. Sus manos temblaban, las apretó en puños, intentando recomponerse. Ella intentó hablar de nuevo, pero su voz tembló traicioneramente. Ella me dejó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como gotas pesadas de plomo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tom alzó la vista y vio cómo cambiaba el rostro de su hija, la alegría se evaporaba lentamente, dando paso al shock, luego a la comprensión y finalmente a la decepción. Así que al final sí lo lograste, dijo Vanessa tras una larga pausa, sin una pizca de sorpresa en su voz. Se alejó lentamente de su padre, y en ese movimiento había algo definitivo, como si se distanciara no solo físicamente, sino también emocionalmente. ¿Y qué le dijiste? En su tono aparecieron notas de acero que Tom nunca había escuchado antes. Nada, trató de buscar palabras, pero se desmoronaron como un castillo de naipes. Bueno, discutimos, pero no pensé. ¿No pensaste? Vanessa sonrió amargamente. Papá, ¿en serio? Mamá es la persona más paciente del mundo. Para que ella te dejara, tuviste que esforzarte mucho. Tom sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. La voz de su hija no solo transmitía decepción, sonaba a acusación, y eso dolía más que cualquier reproche de Barbara. Hija, por favor, escúchame, extendió la mano hacia ella, pero ella retrocedió un paso más. Padre, ¿qué eres? Movió la cabeza, y en ese gesto había tanta amargura y decepción que Tom sintió un dolor físico en el pecho. Sin terminar, Vanessa se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia la escalera. Los tacones de sus zapatos resonaban sobre el mármol como un metrónomo que marcaba los segundos de su vergüenza. Vanessa. Le gritó, pero ella no se volvió. Tom se quedó de pie en el comedor, mirando el marco de la puerta vacío. La casa volvió a quedar en silencio, pero ahora parecía aún más opresivo. Se dejó caer lentamente en un sillón, sintiéndose viejo. La puerta del cuarto de Vanessa arriba se cerró de golpe. Tom sabía lo que ella estaba haciendo, se tiraba sobre su cama favorita con el edredón rosa que Barbara había elegido para ella cuando tenía 15 años. Vanessa siempre hacía eso cuando estaba molesta, se acostaba y meditaba sobre la situación. En su habitación, Vanessa realmente se dejó caer sobre la cama, hundiendo el rostro en la almohada. Su corazón latía con fuerza, de rabia, de decepción, de que sus padres habían vuelto a destruir sus planes para unas vacaciones despreocupadas. Había soñado con pasar el verano en casa, ayudando a su madre en el jardín, cenando los tres en la terraza. Respiró profundamente, se giró sobre la espalda y sacó el teléfono del bolso. Sus dedos temblaban mientras marcaba un número familiar. Sí, cariño. ¿Cómo estás? Escuchó la voz conocida de su madre, y las lágrimas se le llenaron los ojos. La voz de Barbara sonaba cansada, pero también alegre, siempre se alegraba de las llamadas de su hija. Mamá, ¿por qué no me dijiste que te habías ido de él? Preguntó Vanessa, intentando hablar con voz firme, pero ésta tembló. En el otro lado del teléfono hubo una pausa. Vanessa escuchó un suspiro suave de su madre. ¿Él se quejó contigo? En la voz de Barbara se notó alerta. No, mamá. Volví a casa por las vacaciones, y esto pasó. Vanessa se sentó en la cama, presionando el teléfono contra su oído. Quería hacer una sorpresa, pero en cambio... Oh, querida, la voz de su madre sonó dolorida. Siento mucho que te hayas enterado así. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dijiste nada? Vanessa sentía que la tristeza crecía dentro. Soy su hija, tengo derecho a saberlo. No quería preocuparte antes de los exámenes, respondió Barbara en voz baja. Y además, yo misma no sabía que todo llegaría tan lejos.
Vamos a encontrarnos mañana en nuestro café y te lo explicaré todo, propuso la madre después de una pequeña pausa. Vanessa conocía ese café, un lugar pequeño y acogedor en el centro de la ciudad, donde a ella y a su madre les gustaba pasar tiempo cuando necesitaban hablar de corazón a corazón. Allí servían un pastel de manzana increíble y preparaban café con canela. Está bien, aceptó ella. ¿Y dónde vives ahora? Alquilo un apartamento cerca del centro. Pequeño, pero acogedor, en la voz de Bárbara se notaba un intento de despreocupación, pero Vanessa no se dejó engañar. Mamá, lo siento mucho, susurró ella. Y siento que papá sea así. No hables así de tu padre, la interrumpió suavemente Bárbara. No es mala persona, solo, complicado. Hablaremos mañana, ¿de acuerdo? De acuerdo. Te quiero, mamá. Y yo te quiero, cariño. Muchísimo. Después de que terminó la conversación, Vanessa se quedó mucho tiempo acostada en la cama, mirando al techo. En la casa reinaba el silencio. Aparentemente, su padre no se atrevía a subir a verla. Y hacía bien. Ella aún no estaba preparada para verlo. Fuera, el sol se estaba poniendo lentamente, tiñendo la habitación de tonos dorados. Esa era su habitación favorita en esa casa, pero ahora hasta a ella le parecía extraña. Sin su madre, la casa había perdido su alma, convirtiéndose en una hermosa pero vacía cáscara. Vanessa cerró los ojos e intentó imaginar cómo sería su vida a partir de ahora. Padres separados, la necesidad de elegir con quién pasar las fiestas, sonrisas forzadas en las fotos familiares, si es que llegaban a tener fotos familiares. Pensaba que mañana conocería toda la verdad. Y una parte de ella temía esa verdad porque presentía que después de la conversación de mañana, su mundo cambiaría para siempre, irrevocablemente. La mañana comenzó con Tom despertándose al sonido del despertador, que parecía taladrarle un agujero en el cráneo. La noche había sido inquieta, se despertaba una y otra vez, pensando en la conversación de ayer con Vanessa, en lo dolorosa que había sido su reacción a la noticia del divorcio. Levantándose de la cama, fue mecánicamente al baño, donde su reflejo en el espejo se veía desolador. Ojeras, cabello despeinado, rostro sin afeitar, parecía un hombre que perdía el control de su vida. Y no estaba lejos de la verdad. Mientras se afeitaba intentando arreglarse, se oían ruidos desde el pasillo. Vanessa se preparaba para salir. Escuchó cómo bajaba las escaleras y cómo la puerta principal se cerraba de golpe. Ni siquiera se despidió. Tom entendió que su hija había salido a encontrarse con Bárbara, y esa comprensión le dolió aún más. Ahora hablarían de él, y él ni siquiera podría defenderse. El desayuno consistió en una taza de café y un par de tostadas que Tom masticaba sin apetito mientras miraba por la ventana el jardín vacío. Antes, Bárbara siempre se aseguraba de que desayunara bien, decía que un día duro de trabajo requería energía. Ahora podía comer lo que quisiera o no comer nada, no había nadie que se preocupara por eso. El camino a la oficina transcurrió en un silencio tenso. Tom conducía automáticamente, sus pensamientos ocupados en la jornada laboral que se avecinaba. Sabía que el trato con China había fracasado, pero aún esperaba que las consecuencias no fueran catastróficas. Qué equivocado estaba. Apenas entró en la oficina, Amanda se le acercó corriendo. Su asistente generalmente era tranquila y serena, pero hoy su rostro mostraba preocupación y desconcierto. Señor Becker, necesitamos hablar urgentemente, dijo, con notas de pánico en la voz. ¿Qué pasó? Tom sintió que su estómago se contraía en un nudo apretado. Mejor vayamos a la sala de reuniones. Ya están los gerentes reunidos. Amanda se ajustó los anteojos nerviosamente y se dirigió al ascensor. La sala de reuniones solía ser el lugar donde se tomaban decisiones importantes y se cerraban tratos lucrativos. Hoy, el ambiente se parecía más a un velorio. En la mesa larga de madera oscura estaban 5 personas, sus principales empleados.
Todos se veían sombríos, como si vinieran a anunciar la muerte de alguien cercano. Bueno, cuenten. Tom se sentó en la silla al frente de la mesa, intentando mantener la calma. Amanda abrió una carpeta con documentos y Tom notó que sus manos temblaban. Señor Becker, 2 empresas cancelaron la reunión de hoy, empezó ella, evitando la mirada directa. Johnson y socios enviaron una carta oficial de rechazo a la colaboración. La empresa Megastroid también rompió los acuerdos preliminares. ¿Cómo que cancelaron? Tom sintió como la sangre le subía a la cara. Pero teníamos acuerdos preliminares. Alegan, circunstancias cambiantes, Amanda buscaba las palabras. La próxima semana también está libre. 3 empresas más pospusieron las reuniones por tiempo indefinido. Señor Becker, simplemente se niegan a colaborar con nosotros. James Morrison, gerente de compras, carraspeó y se acercó más a la mesa. Era un empleado experimentado, llevaba 10 años en la empresa y Tom nunca lo había visto tan preocupado. Señor Becker, yo también tengo malas noticias, dijo James con voz cansada. Los proveedores decidieron aumentar los precios. Y bastante, un 20, incluso un 30%. ¿Qué? Tom se levantó de un salto, tirando un vaso de agua. El líquido se derramó sobre la mesa, pero nadie prestó atención. Eso es una violación de contratos. Formalmente no incumplen nada, intervino el abogado de la empresa, un joven llamado David. En los contratos hay cláusulas por fuerza mayor. Alegan la cambiante situación del mercado. ¿Qué situación del mercado? Tom empezó a caminar por la habitación, con las manos temblando de rabia. Ayer todo estaba bien. Se hizo una pausa pesada. Los empleados se miraban sin atreverse a decir lo obvio. Finalmente Amanda tomó valor. Señor Becker, las noticias sobre el fracaso del trato chino se difundieron muy rápido. Parece que alguien está difundiendo intencionadamente información sobre nuestros problemas. Tom se detuvo en medio de la habitación, abrazándose la cabeza con las manos. Sentía que el mundo se desmoronaba ante sus ojos. Todo lo que había construido durante años se deshacía en un solo día. Y lo peor era que no entendía qué estaba pasando, ni cómo funcionaba ese mecanismo de destrucción. Señor Becker, ¿qué vamos a hacer?, preguntó James en voz baja. Tom se volvió hacia sus empleados y vio en sus ojos lo que más temía, duda. Dudaban de él, de su capacidad para manejar la crisis. O tal vez ya planeaban buscar otro trabajo. Escuchen todos con atención, su voz sonaba dura, casi con enojo. Vamos a hacer una reunión de emergencia. Quiero ver un plan de acción de cada departamento. Hay que encontrar proveedores alternativos, nuevos clientes, revisar todos los contratos. Pero, señor Becker, empezó David, tal vez primero deberíamos entender qué está pasando. ¿Quién está detrás de esta campaña contra nosotros? Para mañana por la mañana quiero sus planes de acción. Tom estalló en un grito, y su voz resonó como un eco en la habitación. ¿Está claro para todos? A trabajar inmediatamente. Los empleados comenzaron a recoger los documentos con prisa, lanzando miradas cautelosas al jefe. Tom veía miedo en sus ojos, y eso solo aumentaba su ira. No estaba acostumbrado a que le temieran, estaba acostumbrado a que le respetaran. Y ahora todo se estaba desmoronando. El resto del día transcurrió en una agitación febril. Tom se movía entre departamentos, exigía informes, gritaba a los empleados por los errores más pequeños. Al caer la noche, en la oficina reinaba una atmósfera de pánico y descontento. La gente hablaba en susurros, y Tom sentía que perdía el control no solo de la situación, sino también del equipo. A las 7 de la tarde finalmente salió de la oficina, sintiéndose completamente agotado. El dolor de cabeza se intensificaba, la sangre le pulsaba en las sienes. En el camino a casa casi tuvo varios accidentes, su mente estaba confusa, la concentración fallaba. Samantha, su amante, llamaba,
pero él siempre cortaba. Ahora no puedo contigo, dijo bruscamente y colgó. La casa lo recibió con el mismo silencio sepulcral. En el pasillo estaban los zapatos de Vanessa, así que ella ya había regresado de la reunión con su madre. Tom sabía que la conversación con Barbara probablemente no había mejorado la relación con su hija, pero esperaba al menos encontrar comprensión en casa. Entró a la cocina, sacó una cerveza del refrigerador y dio un gran trago. El alcohol quemó su garganta, pero trajo el alivio deseado. Apenas empezaba a relajarse cuando escuchó pasos rápidos en las escaleras. Sí, papi, no esperaba esto de ti. Apareció Vanessa en la puerta de la cocina, su rostro ardía de rabia. Se veía impresionante, incluso enojada, hermosa, joven, llena de energía. Pero esa energía estaba dirigida contra él, y Tom sintió como su corazón se apretaba de dolor. Vanessa, estoy cansado, intentó calmar la tensión con un tono conciliador. Hablemos mañana, ¿cuándo? No, papá, hablemos ahora. Entró en la cocina con los brazos cruzados. ¿Sabes lo que le hiciste a mamá todos estos años? Mira, ya tengo problemas en el trabajo, y tú con tus sermones, respondió Tom, sintiendo que su paciencia se agotaba. ¿Problemas en el trabajo? Vanessa sonrió con amargura. Eso pasa porque el boomerang nadie lo canceló. ¿O pensaste que podías lastimar a mamá y no pasaría nada? ¿De qué hablas? Tom dejó la cerveza sobre la mesa tan fuerte que parte del líquido se derramó. Ni siquiera lo entiendes, ¿verdad? En su voz había incredulidad. Mamá me contó cómo la tratabas. Cómo ignorabas su opinión, cómo la humillabas frente a otros, cómo usaste sus contactos para tu negocio y luego ni siquiera le dabas las gracias. Vanessa, eso no es asunto tuyo. Sí es asunto mío. Gritó. Solo ella podía negociar con todos para que a ti te fuera bien. Su padre es un hombre influyente en los círculos empresariales, sus amigos de la universidad trabajan en grandes compañías. ¿Y tú qué? ¿Pensaste que todo eso sucedía por arte de magia? Tom guardó silencio porque sabía que su hija tenía razón. Barbara realmente había hecho mucho por su carrera, pero él lo daba por sentado. Creía que todo lo había conseguido por sí mismo. ¿Y tú? Vanessa negó con decepción. Solo pensabas en ti. Y ahora recoges los frutos. Vanessa, espera. Pero ella ya se dirigía hacia la salida. Me da vergüenza que seas mi padre, dijo por última vez y salió de la cocina. Tom se quedó solo. Las palabras de su hija le dolieron más que cualquier problema en el trabajo. Me da vergüenza que seas mi padre, esa frase resonaba en su mente como un doloroso estribillo. Terminó la cerveza y se dirigió a su despacho en casa, el único lugar donde se sentía algo tranquilo. Encendió la computadora e intentó concentrarse en el trabajo, en buscar una salida a la situación. Pero sus pensamientos se confundían y los números en la pantalla parecían borrosos. Eran cerca de las 10 de la noche cuando en la pantalla de su teléfono apareció un número desconocido. Al principio Tom quiso colgar, no necesitaba más problemas con clientes, pero algo le hizo contestar. Diga, respondió cansado. Baker, hola, sonó una voz familiar, y a Tom le recorrió un escalofrío por la espalda. Richard Green. Su principal competidor, el hombre con quien luchaban por cada gran contrato en los últimos 5 años. Green era inteligente, sin escrúpulos y un adversario muy peligroso. ¿Green? ¿Cómo conseguiste mi número personal? Tom, nos conocemos desde hace años, había un tono burlón en la voz de Green. Tengo muchas cosas, incluida información sobre tus problemas. No entiendo de qué hablas. Vamos, Becker. Sabes que esto solo va a empeorar. Renuncia a la licitación para la construcción del centro comercial. Esto ya no es tu juego. Tom sintió que la sangre le subía al rostro. Así que Green estaba detrás de todos sus problemas. Ese desgraciado organizó la campaña contra su empresa.
Y no lo esperes, murmuró Tom entre dientes. No dejaré que nadie destruya mi negocio. Tom, Green se rió con una risa siniestra. Eres tan ingenuo. ¿Crees que el acuerdo con China se cayó por casualidad? ¿Crees que los proveedores decidieron subir los precios solos? Tú. No he hecho nada ilegal. La voz de Green se volvió seria. Por ahora. Pero si no te retiras voluntariamente, tendré que usar métodos ilegales. Sabes que puedo encontrarte. Inténtalo, siseó Tom, apretando el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancas las articulaciones de los dedos. Oh, seguro que lo intentaré. La risa de Green se volvió aún más siniestra. Tengo información muy interesante sobre algunos de tus negocios. Creo que la agencia tributaria estaría muy agradecida por esos datos. Tom sintió como un sudor frío le cubría la frente. ¿Estaba Green blufeando o realmente sabía algo? Adiós, Becker. Piensa en mi oferta. Tienes tiempo hasta mañana, y la llamada se cortó. Tom dejó el auricular lentamente sobre la mesa y se echó hacia atrás en la silla. Esto era una declaración de guerra. Green había decidido destruir su empresa y, por lo visto, tenía todos los recursos para hacerlo. Sentado en su despacho oscuro, iluminado solo por una lámpara de mesa, Tom comprendía que estaba en la situación más difícil de su vida. Su negocio se desmoronaba, su familia se había roto y su hija lo despreciaba. Y ahora Green le declaraba la guerra. A la mañana siguiente, la oficina de Tom estaba tensa. Desde temprano se oían voces de empleados comentando las últimas noticias del mercado y el destino de la empresa. Una idea superaba a otra, pero cada palabra sonaba como el eco de viejos problemas, llamados crisis. La reunión se celebraba en una gran sala de conferencias con paredes de vidrio que reflejaban la ansiedad y confusión en los ojos de los trabajadores. Tom estaba sentado en la mesa, apoyado en sus puños, sintiendo cómo la presión sobre sus hombros aumentaba. Miraba a sus empleados, jóvenes y llenos de esperanza, y en el fondo sabía que sus expectativas pesaban sobre él. De repente, reunió valor y dijo: compartan sus ideas, chicos. ¿Cómo podemos atraer nuevos inversores y demostrar que seguimos a flote? El primero en hablar fue Bernard, director de marketing. Llevaba semanas trabajando en una nueva campaña y estaba seguro de que era el momento adecuado. Creo que podemos lanzar una campaña publicitaria enfocándonos en nuestras ventajas únicas, comenzó, mostrando datos en el proyector. En la pantalla aparecieron gráficos y tablas, y Tom no pudo evitar sentir una nueva esperanza. Esto nos permitirá recuperar la confianza en nuestro producto. Sí, pero ¿cómo podemos captar atención cuando todos hablan de precios? Intervino otro gerente, Matthew, negando con la cabeza. Tenemos que centrarnos en la calidad, la singularidad y en ejemplos concretos de proyectos exitosos que puedan conquistar a los consumidores, continuó Bernard, ignorando las objeciones. He recopilado opiniones de clientes satisfechos. Podemos presentarlas en vídeos. Se inició una discusión, unos proponían ideas, otros criticaban. Tom escuchaba sintiendo cómo poco a poco se aclaraba el polvoriento campo de batalla en su mente. Sabía que la empresa estaba en peligro, pero solo le interesaban los pequeños brotes de esperanza que podían llevar a un nuevo comienzo. Cuando terminó la reunión, la tensión fue bajando. La gente salía con sonrisas, comentando ideas entre ellos, pero Tom se quedó en la sala, caminando con calma alrededor de la mesa. Visualizaba todas las opciones posibles, mientras su voz interior susurraba que la solución aún estaba lejos. De repente, un sonido inesperado interrumpió sus pensamientos, su teléfono sonó con breves y persistentes tonos. En la pantalla apareció el nombre de su hija. Ahora no, dijo al vacío y colgó. El teléfono siguió sonando, pero Tom no tenía tiempo para hablar con su hija. Ahora era mucho más importante concentrarse en los problemas de la empresa. Revisó las propuestas de los empleados una vez más y fue a su despacho. Pero en la recepción explotó.
¿Por qué demonios está todo sucio aquí? Cuelga el teléfono cuando te hablo. Gritó el jefe regañando a la nueva limpiadora por el suelo sucio. Lo siento, es tu hija, está suplicando ayuda, dijo la mujer pálida, y el rico empresario se tambaleó. De repente le faltó el aire, y sin entender lo que ocurría, se detuvo y tomó el teléfono. Vanessa, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Preguntó con voz temblorosa y miedo. Tu hija está con nosotros. Si no haces lo que te pedimos, nunca la volverás a ver, respondió una voz masculina desconocida con acento, que hizo que el corazón de Tom se paralizara. Tom no encontraba palabras, sus pensamientos se enredaban en una maraña confusa de miedo y rabia. No había tiempo que perder. Papá. Sonó una voz lejana, pero emocional y desesperada. La voz de Vanessa lo sacó de quicio. Os encontraré. Nadie os hará daño. Gritó al teléfono, pero la llamada terminó en tonos. El teléfono cayó de sus manos con un ruido seco y rodó por el suelo. Tom sintió como la realidad le golpeaba como una pared sólida de granito. Se le doblaron las piernas. No podía mantenerse en pie mientras sus pensamientos se entremezclaban. Matthew, que pasaba por allí, lo sostuvo antes de que se cayera. «Señor Baker, ¿está bien?», preguntó preocupado. «No, no estoy bien», respondió Tom, consciente de que estaba en el epicentro de un drama que no podía comentar. El empleado le ayudó a sentarse en un sofá cercano. Reuniendo fuerzas, Tom se levantó. En su cabeza la decepción explotaba con alas infernales. Cada célula sentía amargura y su respiración se volvía pesada. Más que nunca, necesitaba concentrarse. Entró corriendo a su despacho, casi chocando con la puerta, y se encerró, aislándose del mundo. Dudó largo rato, sin saber qué hacer. Tenía que llamar a Barbara, era la única que podía ayudarle. «Barbara, no te pongas nerviosa», empezó, pero su voz temblaba y las palabras se atoraban en su garganta. «¿Qué pasó? ¿Está bien Vanessa?». Su voz sonaba llena de preocupación. No tuvo fuerzas para tranquilizarla. Cada palabra quemaba. La dura verdad amenazaba con salir a la luz, y decidió confesarse. «La han secuestrado». «¿Quién?», gritó Barbara. Su voz estaba llena de pánico, y él sintió sus palabras como un eco que le rebotaba, como un viajante. «Green. Me llamó ayer, quería que desistiera de la licitación», dijo, frotándose la nariz con los dedos. Ella guardó silencio. El silencio pareció eterno. «¿Y aún no dudas? Tu hija está en peligro. Sabes cómo hace sus negocios», dijo ella. Tom se sintió desconectado del mundo. Se dio cuenta de que se había convertido en ese tipo de persona que solo veía en sus peores pesadillas. «Si le pasa algo a nuestra hija, no te lo perdonaré», terminó ella, y su núcleo de desesperación irrumpió en su autoestima. Un poco de silencio los desconcertó a ambos. «Está bien. Sé que Green está bajo investigación policial. Ven a mi casa, se nos ocurrirá algo», concluyó, sin dejarle opción a Tom. Tom anotó la nueva dirección de su todavía esposa y terminaron la conversación. Un pesado sufrimiento vagaba en su corazón como un saco lleno de rencores y remordimientos. Tom salió del despacho hacia el pasillo, rodeado de gente. Pero su mirada se vaciaba. Al encontrarse con cada uno de sus empleados, alegres y libres, se sentía un rebelde, un traidor a sus deberes y a su familia. «¿Está bien, señor Baker?», preguntó la limpiadora al pasar. «Déjate de tonterías», gritó él. Cuando finalmente salió a la calle, las lágrimas se acumularon en las comisuras de sus ojos y su corazón parecía querer salir del cuerpo. Solo le quedaba una opción, reunirse con Barbara y encontrar una solución. Tom presionó el frío botón metálico del intercomunicador y escuchó un timbre corto, casi irritado. Un segundo después la bocina respondió con voz ronca. «Sí. Soy yo».
Tom. El silencio fue tortuoso, casi podía oír los latidos de su propio corazón. Finalmente, el pesado cerrojo hizo clic, dejándolo entrar al edificio. El ascensor con un cartel torcido que decía, fuera de servicio, parecía burlarse de Tom, así que corrió por las escaleras. Cada tramo golpeaba su sien con fuerza, o era la presión que le subía tras la llamada de los secuestradores. En el cuarto piso la puerta ya estaba entreabierta. Un hombre alto, de hombros anchos y uniforme azul oscuro, estaba de pie con los brazos cruzados. Tom se quedó paralizado, esperando ver a Barbara, pero no a un desconocido policía. «Pasa», dijo el oficial con calma, casi como si fuera algo cotidiano, retrocediendo. Tom cruzó el umbral. El olor a café recién molido se mezclaba con un suave aroma a lavanda, disipando la humedad del edificio. El apartamento parecía ajeno, cuadros desconocidos, una luz cálida de lámpara, un silencio tenso que parecía vivir en las paredes. Desde la cocina, deslizándose suavemente sobre el parqué, salió Barbara. En cada mano llevaba una taza de la que se elevaba un tenue vapor. «Conózcanse. Este es mi casi ex esposo Tom, y este es Dylan», dijo con voz neutra, sin ocultar ni ironía ni cansancio. Extendió las tazas y se sentó en el sofá, recogiendo una pierna bajo sí. Los celos punzaron a Tom, el uniforme, la postura, la mirada segura. La idea de que un extraño llenara ese vacío le dolió especialmente. «¿Me cambiaste por un policía?». Sonrió con sarcasmo, intentando darle tono de broma. La sonrisa sonó como el chirrido de un cuchillo sobre vidrio. «Oh», Dylan se acercó a él, pero Barbara suavemente tocó su mano. El gesto pareció íntimo. «Tom, cállate», la dureza en su voz tembló solo un instante. Recordaba cómo le gritaba por las noches, cómo se encerraba en la oficina mientras ella protegía a la hija de sus tormentas. Ahora él era un invitado, ella la dueña del territorio. «Está bien», gruñó Tom, aceptando la taza. Barbara seguía preparando el latte perfecto, fuerte, sin azúcar. Quemándole la lengua, degustaba un pasado al que él mismo había renunciado. Dylan, poniendo la taza en la mesa, sacó varios dispositivos minúsculos de un bolsillo interior y los colocó cuidadosamente junto a un jarrón. «Hay que acordar una reunión», dijo sin rodeos. «Tú hablarás con Green, fijarás el encuentro. Cuando te veas con él, mi equipo ya estará alerta». El nombre de su hija le arrojó a Tom una avalancha de culpa. «¿Por qué tengo que hacer eso?». Se acercó al policía. «¿Dónde estabas cuando Green secuestró a mi niña?». «Donde tú estabas, señor Becker», respondió Dylan con firmeza, sin retroceder. Un paso detrás de su próximo crimen. Ahora hay oportunidad de cambiar las cosas. Barbara se interpuso entre ellos. «Si han terminado de medir egos, pensemos en Vanessa», dijo en voz baja, pero el silencio se volvió palpable. Tom se secó el sudor de la frente. «Dame los detalles, oficial». «Tendrás una escucha», Dylan cambió a tono profesional. «Un micrófono en la solapa, radio de 300 metros. Si te alejas, activamos un repetidor». «Supongamos que es más listo que ustedes», Tom dio un sorbo. El amargor del café aclaraba su mente. «Cortará la señal, revisará que no haya micrófonos. Entonces descargará su ira sobre Vanessa». Los dedos de Barbara temblaron sobre la porcelana. Él quiso tomar su mano por primera vez en años, pero los recuerdos de gritos pasados eran una muralla de concreto. «Hay un plan B», Dylan mostró una foto satelital. «Un viejo hangar en los muelles. Pueden reunirse en tu territorio. Tejas oxidadas, contenedores, un muelle en agua negra». Tom recordó cómo enseñó a su hija a nadar. Ahora el agua parecía siniestra. «Supongamos que me encuentro con él en su territorio», dijo en voz baja. «¿Cómo saber que ella está viva?». «Pide hablar con ella. Dile que firmarás los papeles solo después de que traiga a tu hija». Dylan sacó un micrófono diminuto. «¿Me permites?». Ya alzaba la solapa.
Tom asintió. El metal frío tocó la tela. Como si me pusieran conciencia, murmuró Tom. Mejor no apagarla, lanzó Dylan, ofreciéndole un teléfono con una SIM temporal. Marca. Nosotros escuchamos. Tom respiró hondo. Los tonos sonaban como sirenas de ambulancia. En el cuarto piso contestaron. Becker. ¿Maduraste rápido? La voz grave y ronca de Green. Necesito confirmación de que Vanessa está viva. Quiero oírla. Pausa, luego una risa ronca. Estás en posición de suplicante. Tú tienes la mercancía, yo las pruebas, respondió Tom con frialdad. Sin verificación, no hay trato. Clic, el fondo cambió. ¿Papá? Un grito ahogado. Cariño, casi gritó él. Dime, ¿a quién le diste de comer en el parque de la ciudad? El silencio cortaba los nervios. A una ardilla, una roja. La llamaste Nutella, dijo ella, suave y clara. Un nudo subió a su garganta. Bárbara se llevó la mano a los labios. Basta, volvió la voz de Green. Mañana al mediodía. Firmarás la renuncia y recibirás a la niña. La conexión se cortó. Las manos de Tom temblaron. Dylan señaló la tableta, la grabación ya se estaba subiendo a la nube. Mañana la tomaremos. Pero hay que hacer algo más. ¿Qué? Tom levantó la vista. Firmarás un documento falso. Los papeles parecen legales, pero los abogados lo anularán. Lo importante es que él crea. ¿Y si sospecha? Improvisa, gana tiempo, guiñó Dylan. Estaremos cerca. Bárbara recogió las tazas, tenía sombras azuladas bajo los ojos por falta de sueño. Tom de repente vio claramente el cansancio que antes ignoraba. Barbie, la palabra salió sola. Ella no lo había escuchado en años. Gracias. Lo hacemos para salvar a nuestra hija, respondió ella, no por ti. Ten cuidado, añadió Dylan. Green podría no estar solo. Entiendo. Él se acercó a la ventana, la lluvia apenas comenzaba, constante y profunda. ¿Cuántas veces les hablé a los empleados sobre los riesgos? Ahora sé lo que significa apostar todo o nada. Te llevo, propuso Dylan. Llevarás una copia del plan. No, negó Tom. Tengo que recorrer este camino solo. Bárbara le pasó la chaqueta. Por favor, ten cuidado. No quiero, su voz tembló. Él tomó la chaqueta, sus dedos se rozaron, un destello de recuerdos, la cocina, jazz, el amanecer en la maternidad. Pero entre ellos había años de gritos. Recuperaré a nuestra niña, susurró. Dylan salió primero. Tom cerró la cremallera, abrió la puerta y, volviéndose, preguntó en voz baja. ¿Dylan es bueno? ¿Me respeta? Eso fue suficiente para recordar que estoy viva, respondió Bárbara. Yo, algún día, comenzó Tom, pero no encontró palabras. Primero recupera a Vanessa, dijo ella y cerró la puerta. En el pasillo olía a humedad y pintura fresca. Bajaba despacio, cada escalón le recordaba un pasado descuidado. Tras la pared alguien encendió la televisión, un niño se rió, la cama crujió, el mundo seguía adelante sin esperarlo. Al salir, respiró el aire fresco. La lluvia había cesado, dejando las calles húmedas y brillantes bajo las farolas. Tom sacó un paquete de cigarrillos, pensó y lo guardó de nuevo. La gris mañana cayó sobre la ciudad con un cielo denso y pesado, como si el aire mismo estuviera asfixiado por secretos ajenos. Tom llegó al lugar de la cita 15 minutos antes del mediodía, como dijo Green. Apagó el motor y dejó que el silencio dentro del coche tensara aún más su corazón. En el asiento trasero estaba el maletín con la carta falsa de renuncia, que los abogados de Dylan ya habían condenado a una vida corta, exactamente un día hasta su anulación. Pasándose la mano por la corbata arrugada,
Tom se obligó a recordar la técnica de respiración para que su voz no temblara cuando empezara el intercambio. El vestíbulo del rascacielos lo recibió con mármol helado y la cortesía fingida de la secretaria. Una chica de cabello platino se levantó del mostrador. ¿Señor Baker? El señor Green ya le espera. Permítame acompañarle. Tom asintió, intentando no mirar las paredes espejadas. En el reflejo vio a un hombre cansado con los hombros caídos, no al industrial seguro que había sido alguna vez. ¿Qué tiempo hace? Intentó entablar conversación la secretaria en el ascensor. Nublado, respondió él, más brusco de lo que quiso, pero la chica solo ajustó su gafete. El piso 11. El ascensor abrió directamente a la recepción, donde dos guardias recibían al visitante en silencio. Uno deslizó el detector de metales por sus costados, el aparato pitó en la hebilla del cinturón, pero el diminuto micrófono permaneció invisible. «Aguanta», susurró Dylan en el microauricular. Tom sintió casi imperceptible y entró a la oficina. En la espaciosa sala olía a tabaco caro y cuero de maletines nuevos. Detrás de una mesa maciza de caoba estaba Green, bronceado, arreglado, como anticipando su éxito. Al ver a Tom, se levantó, estiró los hombros y sonrió con una mueca lobuna. ¿Has decidido renunciar a la licitación? No me dejas otra opción, respondió Tom. Parece que eliminas a tus competidores siempre de la misma forma. En los negocios hay que actuar con cualquier medio, o quedarás fuera, como tu flota de fábricas hundiéndose, rió Green, sentándose y señalando la silla frente a él. Tom no se sentó, estaba tenso, como una cuerda al límite. Eres un hombre terrible, Green. ¿Dónde está mi hija? Su interlocutor dejó caer sobre la mesa una carpeta abultada. La liberarán después de que firmes la renuncia a la licitación. La tinta está aquí, aquí y aquí. Firmaré solo después de ver a Vanessa, necesito asegurarme de que está bien. La amplia sonrisa tocó los labios de Green. Pulsó un botón en el teléfono. Traigan a nuestra invitada. Mientras esperaban, el silencio parecía demasiado ruidoso. Los omóplatos de Tom ardían por la tensión, detrás de las paredes latía el corazón del edificio. La grabación va clara, llegó la voz en el auricular. Cerró los ojos, respiró hondo. La puerta se abrió de par en par. Vanessa entró acompañada por dos guardias. En sus muñecas brillaban débilmente unas bridas de plástico, que de inmediato cortaron con un cuchillo. El rostro de la hija, lloroso pero terco, cobró vida al ver a su padre. «Papá». Tom se lanzó hacia adelante, pero se topó con la mirada del cañón levantado. Green levantó la mano. «Tranquilo, son solo medidas de precaución. Firma y ella es tuya». «Quita esas bridas definitivamente», musitó Tom, «o no habrá trato». Chasquido de dedos, cuchilló, el plástico cayó al suelo. «Las firmas todavía esperan», apremió Green. Las palabras de Dylan brillaron en su mente, «gana tiempo». ¿Firma en cada página? Me gusta leer la letra pequeña. No te esfuerces, es una fórmula estándar, bufó Green. No alimento abogados por nada. Dame 5 minutos. Tom hojeó lentamente las páginas, en realidad contando un código secreto, 1001. Green se levantó de un salto, golpeó la mesa con el puño. Basta. O firmas ahora, o empezamos un nuevo juego con tu chica. Vanessa se estremeció, Tom captó su mirada asustada. Todo está bien, pequeña, dijo, aunque su voz tembló. El bolígrafo tocó el papel y justo en ese instante la puerta se abrió de golpe con una ráfaga de viento. En la oficina irrumpieron personas con chalecos antibalas. Señor Green, hemos esperado mucho este momento, gritó Dylan al frente. Un guardia dio un paso atrás, pero el punto rojo de la mira quedó fijo en su frente. Suelta el arma, amigo, ordenó el oficial. El arma golpeó suavemente el parquet. Green, aún intentando mantener la compostura, declaró. No podrán probar nada.
Secuestro, chantaje, extorsión, enumeró Dylan. Añade posesión ilegal de armas. Tienes suficientes cargos para olvidarte de la palabra licitación por mucho tiempo. Tom apretó a Vanessa contra su pecho. Papá, tuve tanto miedo. Ya pasó todo, ¿me oyes? Estoy aquí. En el umbral apareció Barbara. Su cabello recogido, ojos hinchados por la noche en vela. Mi niña. La abrazó, deslizando las manos por su espalda como si comprobara que cada hueso estuviera intacto. Mamá, tuve mucho miedo, susurró Vanessa. Barbara miró a Tom con una mirada fría. Espero que ahora lo entiendas. Vanessa se muda conmigo hoy mismo. Tom intentó encontrar palabras, pero solo asintió en silencio. Mientras la policía sacaba esposado a Green, este lanzó su última sonrisa. Buen juego, Becker. Pero el maratón no ha terminado. Y tú acabaste la carrera encadenado, replicó Dylan. La oficina parecía un campo de batalla, puerta destrozada, papeles por el suelo, olor amargo al fracaso. Tom estaba en el centro de la ruina, y las lágrimas en el rostro de Vanessa eran lo único que importaba. Señor Becker, tendrá que acompañarnos, una formalidad, declaraciones, firmas, dijo Dylan. Por supuesto, Tom besó la coronilla de su hija. Vuelvo pronto. Iremos por separado, cortó Barbara, sacando a Vanessa. En la comisaría olía a café barato y ventiladores polvorientos. Los técnicos ya descargaban la grabación, cada amenaza de Green se convertía en un clavo legal. Dylan puso delante de Tom un grueso montón de formularios. Nombre, fecha, firma en cada página. Firmar es lo mío, sonrió Tom mientras escribía las letras. Dylan tardó antes de abrir la puerta. Apoyándose con las palmas en la mesa, miró directo a Tom. ¿Sabes cuál es la primera regla de las negociaciones? ¿No cometer errores? Levantó una ceja Tom. Escuchar. Si hubieras escuchado a Barbara, a los empleados y a tu propio corazón, hoy esto no habría llegado tan lejos. Conferencias de un tipo en uniforme, suspiró Tom, luego añadió en voz baja, bueno. ¿Y ahora qué? Juicio conjurado para Green y, quizás, un nuevo capítulo para ti. El dinero se puede ganar otra vez. Intenta recuperar la confianza de quienes importan más que las ganancias. Esas palabras toscas dolieron más que las esposas. Tom recordó a la pequeña Vanessa en el viejo taller. Papá, el mundo es tan grande allá afuera. Él respondió, construiré un marco que sostenga ese mundo. Ahora el marco crujía, pero el vidrio no se había roto todavía. Gracias, dijo en voz baja. Por mi hija, por Barbara, y por la moral. No la cagues, asintió Dylan. Cuando Becker salió de la comisaría, el cielo ya estaba gris. Tom se fumó un cigarrillo, se sentó al volante y, sin encender la radio, arrancó hacia la noche. Sabía que tras esas paredes derruidas se podían construir otras nuevas, donde las ventanas familiares se abrieran y no se cerraran de golpe. Tendría que construir de nuevo, ladrillo a ladrillo, palabra por palabra, disculpa tras disculpa. En un semáforo en rojo vio en la ventana contigua a una pareja joven abrazándose y su bebé con un osito de peluche sonriendo. Tom sonrió, torpemente, como si estuviera aprendiendo de nuevo. La luz cambió a verde, el motor rugió. Delante, un largo camino hacia una casa vacía y otro aún más largo de regreso a quienes amaba. Creía que Vanessa y Barbara algún día lo perdonarían. Aunque no fuera ahora.